Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, colegas? Me da mucho, pero mucho gusto estar de nuevo con ustedes para continuar con el curso que habíamos dejado pendiente, el de procesamiento de señales. El día de hoy les voy a presentar este tema que es estadística de señales y vamos a trabajar con el Signal Processing Toolbox de MATLAB, que nos proporciona algunas funciones que nos van a permitir medir características distintivas comunes en una señal, lo que se puede usar para lo que se conoce como caracterización de una señal, ¿no? Es decir, obtener características que nos interesan de ciertas zonas de nuestra señal. Vamos a ver algunas de estas funciones. Nos van a permitir, por ejemplo, localizar picos, medir su amplitud, la distancia entre pico y pico, medir frecuencias fundamentales, medir medianas, ancho de banda, potencia de una banda de frecuencias y caracterizar los sistemas con otras medidas. La parte de frecuencias entra aquí en estadística de señales, pero vamos a ver más adelante un video donde vamos a ver mucho más a profundidad el tema de las frecuencias. Hoy les voy a mostrar estas funciones, ¿de acuerdo? Que sirven para encontrar picos y vamos a ver la función find peaks que se puede ajustar para encontrar todos los picos, como en la imagen de aquí arriba, o algunos picos que sean de nuestro interés en ciertas señales, ¿de acuerdo? Esto es caracterización de una señal, en este caso es una SG, la de la imagen, y estamos encontrando las ondas R y S. Nosotros de momento vamos a encontrar las R, pero pues ustedes ya pueden practicar y encontrar otras características también interesantes. Y algunas funciones básicas como el histograma, que pues bueno, nos va a permitir ver de forma gráfica algunas características de la señal. Aquí ustedes pueden representar en histograma lo que quieran. Vamos a ver también estas funciones que nos van a servir para la frecuencia media de una señal, el valor RMS, que es la medida estadística de la magnitud de una cantidad variable, que en este caso pues sería una señal discreta, o sea, un conjunto de muestras. Estas dos funciones últimas, que es peak to RMS y peak to peak, que sirven para encontrar la relación pico-magnitud RMS de una señal, o sea, la amplitud de una señal, digamos que en relación con su línea base y el pico más alto, y la diferencia máxima a mínima, o sea que es la amplitud pico a pico, también conocida en una señal, ¿ok? Estas son las funciones que vamos a ver. Hay muchas más. Les recomiendo indagar en la página de MathWorks. Busquen estadística de señales y por ahí vienen muchas más funciones que se pueden utilizar. Les repito, todas las de frecuencia las vamos a estar viendo un poquito más adelante cuando veamos los temas que les había comentado al principio, que veremos transformada de Fourier y pues puede ser que veamos también la wavelet, ¿no? Entonces vamos a MATLAB y vamos a comenzar con la parte de cargar una señal. Primero voy a cargar esta señal que pues ya habíamos trabajado antes, que de hecho les dejo aquí el link abajo en la cajita de la descripción y allí ustedes van a poder encontrar este archivo ya con los códigos y este archivo sg.mat también. Como siempre, CLC, Clear, Close All. Y bueno, como esta señal, ya habíamos trabajado con ella, es una señal muy grande, vamos a recortarlo un poquito para trabajar con menos datos. Y voy a llamar a esta nueva señal S de Signal. Y como este archivo sg.mat me va a cargar una señal, una variable que se va a llamar sig de Signal, por eso la estoy llamando aquí y le digo que agarre o que tome los datos del 1 al 1000, ¿ok?
y únicamente la columna 1 porque los datos están acomodados de forma vertical. Entonces que los tome así y solo voy a tomar 1000 datos. ¿Ok? Con esto ya podemos comenzar a trabajar. La primera parte va a encontrar los picos en esta señal. Entonces lo primero es que quiero graficar para que veamos en un subplot, ¿ok? Para que veamos la señal como es. El subplot ya se los he explicado previamente. Es número de filas, número de columnas en una imagen, bueno, en un cuadro, en una figura de espacios, y el último es la posición que va a ocupar esta imagen. Entonces voy a ejecutar el programita así para ver la señal. Ok, entonces aquí está. Esa es la primera parte, ¿no? Recorté, si se dan cuenta, 4 picos. Ok, ahora ya voy a comenzar a utilizar mi función findPix. Es muy sencillo, findPix, de utilizar, ¿de acuerdo? La función findPix encuentra los picos, todos los picos de esta señal S y grafica la señal con los picos, ¿ok? Entonces, como esta me va a crear un plot, la voy a subplotear también en esa misma figura de arriba, pero ahora en la posición 2. ¿Vale? Y le voy a poner de título encuentra todos los picos. Me gusta mucho esta función. De hecho, ustedes podrían diseñar su propia función de findPix. Es realmente muy sencillo. Es únicamente obtener la derivada de toda la señal y encontrar los cruces por 0, ¿vale? Eso es, esa es la forma en la que se obtienen los picos, porque se va viendo el cambio de la pendiente en la señal, ¿vale? Y pues bueno, el cambio de la pendiente, ustedes, los que ya han estudiado un poquito más sobre esto, saben que es la derivada, ¿no? O una diferencia entre la muestra actual y la muestra anterior, ¿ok? Es una diferencia, es una resta entre la muestra actual y la muestra anterior, y eso me va a dar el valor de la pendiente en ese intervalo. Y bueno, va tomando diferentes valores de pendiente a lo largo de toda la señal. Entonces, cuando llega a un pico, lo que hace es que crea un cambio de pendiente, ¿no? Pasa de los valores positivos, conforme va subiendo la señal, va hacia los valores positivos, va creando, o bueno, el resultado es que son pendientes positivas, ¿no? Siempre es un mayor más grande menos un valor más chico, y siempre el resultado es positivo, 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 cuando va hacia arriba. Cuando llega al pico, pues idealmente sería una pendiente 0, ¿no? Pero como el pico sube y baja, bueno, pues al obtener la pendiente en la caída, o sea, después del pico, pues ya nuestra pendiente pasa a los valores negativos, ¿vale? Porque ahora muestramos un dato que es menor con uno que es mayor, o sea, lo restamos. Entonces, pues los valores son negativos. Por lo tanto, al graficar esa nueva señal de todos los valores de las pendientes, o sea, la derivada, pues bueno, nos va a dar como resultado una gráfica que nos va mostrando las pendientes y pues los cruces por 0, o sea, cuando pasa un valor de positivo a negativo, ahí es donde se encuentran los picos, ¿vale? Entonces es muy sencillo, ustedes también lo pueden hacer, pero pues ya existe esta función. Entonces vamos a graficar y vamos a ver cómo queda. Y aquí está, ¿ok? Voy a hacer un poco de zoom en esta zona. Quiero que vean toda esta parte. Mi señal, como ustedes ya saben, es una señal con muchísimo ruido. Entonces, miren, todos los picos que encontró, todos los picos, me los detectó y los marcó. A veces a mí, pues esta va a ser información que no me va a interesar, ¿no? A lo mejor solo me interesaba encontrar estos picos. Entonces, pues bueno, para mí no es relevante. O picos invertidos, ¿no? Picos negativos también. Aquí es donde ya entra la creatividad
que vamos a tener para resolver estas situaciones. Y pues las variantes también que le podemos dar a esta funcioncita de findPix. Entonces vamos a comenzar viendo algunas características por aquí de mi señal con esta misma función con findPix. Y ahorita voy a poner el título de medición de la distancia y prominencia entre picos. ¿De acuerdo? Medición de la distancia y prominencia entre picos. Entonces, nosotros vamos a poder identificar picos de acuerdo con la distancia que hay entre un pico y otro o de acuerdo con su prominencia. Entonces me voy a poder quedar solo con aquellos picos que tengan las características que yo le diga a mi función. ¿Vale? Entonces vamos a poner primero la función findPix y pues S, que es mi señal, y en este caso le vamos a poner un método que se llama minPicProminence, que es el pico mínimo prominente, ¿ok? O sea, el mínimo pico prominente, digamos que la mínima prominencia que va a tener un pico. En este caso, yo voy para que veamos las variantes, ¿de acuerdo? Yo voy a poner un 0.1, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo varía. Le estoy diciendo aquí con este método que mínimo me encuentre los picos que tengan esta prominencia, ¿ok? En valor de amplitud. Al menos que tengan esta prominencia. Si son más chiquitos que esta prominencia, descártalos, no me interesan, ¿no? Al menos estos valores de prominencia. Entonces ustedes, es como si pusieran un umbral, ¿no? Todos los picos que rebasen esta amplitud, agárralos, me interesan. Entonces, esta función, si yo la pongo así nada más, se va a graficar. Pero si yo pongo unos parámetros antes, me va a guardar la amplitud de cada uno de esos picos y sus posiciones. ¿Ok? Entonces voy a utilizar esta primero únicamente para guardar los valores y después voy a hacer lo mismo pero para graficar mi señal aquí abajo. Entonces voy a crear una figura nueva y voy a poner esta misma funcioncita. Esta solo me sirve para graficar, ¿ok? Pero si le ponemos estas variables, pues no me grafica, pero sí me guarda los valores. Entonces, ahorita quiero eso nada más. Y vamos a poner el título de encuentra los picos prominentes. Graficamos. Y, ok, aquí está. Miren, lo que les decía. Al menos, mi condición fue de que al menos 0.1, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, este pico viene desde aquí, más o menos, que comienza su pico el pico anterior, o sea, del pico anterior, resalta 0.1, más o menos. Y este también viene como desde aquí hasta acá, ¿vale? También este resalta de los picos anteriores, 0.1, por eso los considero, y estos, bueno, pues es más que obvio, ¿no? Los rebasa. Entonces, si quisiéramos segmentar todavía más, ¿cuánto más o menos es la prominencia que tienen estas con respecto a los demás? Pues bueno, si yo le pongo 0.5, por ejemplo, ya con eso yo creo que va a ser más que suficiente para que únicamente me detecte los picos. Aquí está. Pero pues ustedes tienen que conocer su señal, sus características y más o menos saber el comportamiento para poder poner estas condiciones, ¿no? Aquí va a depender de qué características propias tenga su señal, de amplitud en este caso. Entonces aquí ya solo me encontró los picos que me interesan, lo cual es bueno. Me guardó los valores en amplitud y posición. Entonces aquí está la amplitud. Voy a abrir las variables nada más para corroborar. Entonces aquí está la amplitud de cada una y se dan cuenta que las amplitudes son muy, muy, muy parecidas. Y las posiciones. Entonces aquí están las posiciones de cada uno de ellos. Si yo calculo, por ejemplo, la diferencia
Voy a poner esto en la ventana de comandos, ¿ok? La diferencia de las posiciones, voy a saber más o menos la distancia entre pico y pico. Y se dan cuenta que es de 293 muestras en este caso, porque está en función de las muestras, no en función del tiempo. Pero bueno, si ustedes lo tienen en función del tiempo, pues van a poder saber cuál es la posición de sus picos, ¿de acuerdo? Perdón, la distancia entre pico y pico en el tiempo. Pero bueno, la distancia entre mis picos está más o menos alrededor de los 290 muestras, ¿ok? Con este dato, si ustedes tuvieran, por ejemplo, el valor del tiempo, pues ya pueden obtener, si se trata de una señal SG, los latidos por minuto. ¿Ok? Que así es como se calcula. Bien, entonces, vamos a utilizar esta operación un poquito más adelante. Entonces, aquí voy a hacer mis anotaciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí le voy a poner encuentra la amplitud y posición de los picos con prominencia mayor de 0.5. Ahí está. Y ahora voy a hacer más o menos lo mismo, pero ahora en función, en lugar de la prominencia, en función de la distancia. ¿De acuerdo? Aquí está, miren. La distancia. Entonces, vamos a utilizar exactamente lo mismo. De hecho, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. ¿Ok? La única diferencia es que vamos a cambiar de método. Ahora no quiero la prominencia mínima de cada pico. Quiero la distancia, ¿ok? La distancia mínima de cada pico. Y pues le voy a poner que mínimo deben tener una distancia de 200, que es más o menos lo que calculé hace ratito. 200. Puedo poner obviamente un umbral un poquito más abajo para que pues se alcance a agarrar todos los picos. Puede que alguna persona tal vez tenga por ahí una taquicardia que vaya más rápido y pues que las muestras o los puntos R van a estar más pegaditos. Entonces 200, ¿no? Es un ejemplo. Y voy a copiar de hecho esto aquí abajo también. Y ahora pues vamos a graficar esto. Encuentra los picos con distancia mínima de 200 muestras. Ahí está. A esta les voy a llamar amplitud 2 y posición 2 y vamos a ver si de esta forma me puede generar. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner esta misma descripción, pero encuentra la amplitud y posición de los con distancia igual. Mínima de 200 muestras. Ahí está, en el eje X. Voy a graficar y ahora voy a comparar esta con esta, ¿vale? Ahí está. Entonces, si yo acorto las distancias, si yo acorto las amplitudes o las prominencias, pues bueno, va a ir encontrando todos estos valores en función de los parámetros que yo le ponga. ¿Vale? Se dan cuenta, de las dos formas me hizo el mismo trabajo exactamente, pero pues bueno, aquí va a depender de la señal de ustedes. Ahora vamos a ver la otra parte que es la del histograma. Y voy a dividir este tema en dos para que sean dos videos un poco más cortitos. ¿Ok? Y ya en el otro veremos la parte de las otras funciones de estadística RMS que les comenté al principio. Entonces, aquí vamos a ver el histograma de los intervalos de los picos. ¿Ok? Y es muy sencilla la instrucción. Vamos a crear una figura. Después voy a crear una función que se va a llamar intervalo es igual a diff de
mis picos que encontré arriba, ¿ok? Puede ser pos o pos 2, ¿de acuerdo? Y acuérdense que con esto lo que me daba era el intervalo, un vector con el intervalo, con los intervalos de los picos encontrados. Entonces ya con este intervalo, le voy a poner intervalo pico. Ya con este intervalo puedo encontrar el histograma, o bueno, puedo graficar o ver un histograma, ¿de acuerdo? De intervalo pico. Acuérdense que un histograma es como si fuera una gráfica de barras, ¿no? Una gráfica de barras verticales. Y pues bueno, yo puedo poner aquí dentro del histograma lo que quiera, lo que yo crea más conveniente graficar, algo que me interese ver, su distribución, cómo es, ¿de acuerdo? Y pues vamos a poner en el histograma una cuadrícula y etiquetas en X label, le vamos a poner intervalo de muestras y en Y label vamos a poner frecuencia de la ocurrencia. Ahí está. Esto me podría servir, por ejemplo, para ver algo así como la tablita de frecuencias que se arma en estadística, ¿sale? Para ver cuál es la frecuencia pues de las distancias entre los picos, ¿no? Más que un promedio, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la distancia que más predomina? Entonces vamos a ver título, histograma de intervalos. Intervalos de picos o muestras. Otra cosa por aquí importante es que, como vimos en los videos pasados, ustedes pueden utilizar las funciones polyfit, polyval, ¿se acuerdan? Para ajustar mi señal y dejar mi señal o normalizarla, por ejemplo, lo que vimos en el video pasado, normalizarla y que quede la señal en una línea base 0. Entonces, a partir de ahí, pues ya vamos a tener las prominencias también un poquito más normalizadas. Por si es una señal, por ejemplo, que comienza a subir. Y vamos a calcular nada más el promedio de la distancia de los picos, ¿sale? Que es la función min, que es promedio, ¿de qué? Pues en este caso va a ser de la diferencia de los picos que encontró, de las posiciones, en este caso de los intervalos de los picos. Y lo voy a dejar así para que lo imprima y voy a graficar el histograma. Ok, y ahí está. ¿Vale? Me dice que la distancia promedio es de 290 y que el intervalo que más predomina está aquí en 293, 92 aproximadamente, ¿no? Y pues bueno, hay otra que también está por ahí, pero no predomina tanto como la otra, porque en este caso, como son 4 picos se encontró, tengo 3 distancias, ¿no? Entonces, por eso es 1 y 2 datos. Esas serían las muestras acumuladas, bueno, los datos acumulados, ¿no? 1 y 2 son 3. Y pues el que más predomina es este. ¿Vale? Si yo quisiera ver un poquito más mi señal, voy a ver por aquí que es de 650,000 datos, entonces voy a ver como 10,000 datos. Vamos a ver algunas señales extra para ver cómo se comporta. Y aquí ya tengo, si se dan cuenta, un poco más de información en mi histograma, ¿vale? Que me dice la frecuencia, entonces si se dan cuenta, la mayoría, que es 15, aquí está. Ok, la mayoría de los intervalos están en este rango, entre 290 más o menos, que es el promedio. Y tengo por aquí un intervalo, ¿de acuerdo? Que es de 240 y uno más grande. Entonces, puede ser que esto me sirva como información para, miren, y aquí está mi señal, ¿ok? Como información para saber, en este caso, si el paciente tiene alguna patología,
¿no? O también podría calcular pues la desviación estándar, ¿no? De mi señal, de estos picos de esta señal y ver la dispersión de mis datos, ¿ok? Bueno, hay muchas pruebas estadísticas que se pueden realizar para obtener información, por ejemplo, en este caso de la salud del paciente. ¿Cuál es la distancia entre los picos? Hay una patología que nos dice que, por ejemplo, si hay un pico que está muy lejos de otro, pues que me puede significar por ahí algún evento, ¿no? Algún evento vascular. O en este caso, pues bueno, con este nuevo vector, hacer otras pruebas estadísticas. El histograma a mí me gusta mucho porque, les digo, da una idea de las frecuencias de las ocurrencias, en este caso pues de las distancias, ¿no? Ustedes pueden, en lugar de graficar las distancias, pues graficar, no sé, las amplitudes, ¿no? De estos picos. En lugar de las distancias, las amplitudes de estos picos. Y pues ver cuál es la amplitud que más se repite, ¿no? Cuál es el rango de amplitudes que más se repite entre mis picos. Y por ahí si hay uno o dos que están dispersos, pues bueno, puede ser algún punto o algún foco de alerta. Y pues bueno, de momento vamos a dejar aquí este video, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con la parte estadística, pero ya con otro tipo de señales. También muy interesante y va a ser un video muy cortito. Entonces nos vemos en ese video. Que tengan excelente día y pues muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Nos vemos muy pronto.